Buenos días. Bueno, ya es nuestro segundo día del workshop. Buenos días de nuevo por venir al keynote 3 de nosotros, el primero de hoy. Tenemos el honor de invitar al doctor Kai Sonder del CIMMYT. ¿Ustedes saben CIMMYT? Es un centro de investigación de super nivel sobre el área de mejoramiento de maíces y trigos. Está ubicado en Texcoco. Hay muchos campos en el mundo, ¿verdad? Y pregunta al doctor Kai Sonder ¿qué placa tiene su coche? Lo que pasa, este centro de investigación es internacional, no pertenece a México, y por eso ellos tienen todos como sus, ¿cómo se llama? Los tratan como diplomáticos, y su coche tiene placa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ese tipo. Las policías federales no los pueden detener, no sufren nada por las policías. Bueno, les digo, no es por presumir qué placa tiene su coche, pero sí es un centro de investigación muy especial en México. En este centro de investigación los llaman como scientists, como científicos, no como nosotros investigadores, profesores. La mayoría son del área agrícola y biólogos, químicos, pero hay un grupo especial se llama estadística. Ese es la intersección con nosotros. Ellos en ese departamento procesan los datos de otros departamentos o experimentos que sacan datos y apoyan a analizar esos datos y devuelven los datos ahorita tú lo presentas. Y el doctor Kai es un científico del CIMMYT. Voy a leer su biografía. El doctor, si ellos usan doctor, Dr. SC. GR. Así, no solamente con nosotros doctor, sino científico, ¿cómo se dice? Ciencias agrícolas. Ciencias agrícolas. Doctor Kai Sonder tiene un doctorado en ciencias agrícolas de la Universidad Hohenheim, Stuttgart, Alemania, basado en investigación en conservación de la tierra. Mejor leo en inglés. Dr. Kai Sonder holds a PhD in agricultural sciences from the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany, based on research conducted in soil conservation and erosion modeling on the southern Andean slopes of Colombia during a stay at the International Center for Tropical Agriculture, CIAT, en Cali, Colombia. Es muy diferente que los de nosotros, muy específico. He also received a master's degree in tropical plants breeding and agroecology from Justus Liebig University in Gießen, Germany. Kai Sonder leads CIMMYT Geographic Information Systems unit. Is inside the statistic. No. Es una unidad de sistemas de información geográfico y as a spatial data scientist
His work focuses on technology targeting, crop disease risk modeling, and the impact of climate change on maize and wheat production systems. He was previously the manager of the Geospatial Laboratory at the International Institute of Tropical Agriculture, IITA, Nigeria. This work focused primarily on spatial analysis of maize, cassava, coffee, I don't know that words, banana, plantain, and soybean crops in sub-Saharan Africa, as well as on the socio-economics of the value chains and impacts of these crops. He subsequently completed a postdoc fellowship at the International Livestock Research Institute based in Addis Ababa, Ethiopia. His areas of work included fodder trees in semi-arid and highland valley area, and geospatial analysis of animal productivity and water use in the Nile Basin. He also worked on GIS, Geographic Information Systems, applications for the Forage Genetic Resources Unit and Animal Genetic Resources Project at IRI. Estos vocabularios para mí son muy nuevos, creo que para la mayoría de aquí también muy nuevos, pero vamos a aprender a dónde aplicamos nuestros algoritmos, nuestros métodos a áreas como reales de aplicación. Vamos a escuchar la plática del doctor en el tema uso de IA en investigación agricultura. Bueno, a mí me gusta el título Build New World. Bueno, damos un fuerte abrazo por tener el doctor aquí. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre, como dijeron, es Kai. Llevo 16 años aquí en México trabajando con el CIMIT y voy a platicarles un poco de nuestro trabajo, especialmente en el área de uso de Data Science y AI y de pronto el traslape que tenemos con ustedes, ¿no? Voy a mencionar un poco de eso. No sé si pueden ver esto bien. El CIMIT es la única institución internacional que tiene su sede en México. Somos parte de un grupo de 15 centros que trabajan en todo el mundo con mandatos específicos sobre agricultura enfocada al desarrollo, ¿no? El CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, trabajamos desde 1967 aquí sobre ese tema, enfocado a mejorar variedades de maíz y de trigo para productores pequeños, especialmente en países de desarrollo, pero en sí los usamos en todo el mundo. Hay 15 centros hermanos, yo he tenido el placer de trabajar en 4, en Etiopía, en Nigeria, en Colombia y aquí en México ahora, ¿no? Es una manera interesante de viajar por el mundo y que te paguen por eso. A mi plan a los 18 años, cuando decidí estudiar agricultura tropical, quería trabajar en un trabajo que no fuera en la oficina. Me sonó bastante bien, solo que hoy en día trabajo 100% en la oficina porque hice un cambio. Yo soy ingeniero agrónomo originalmente y hace 20 años más o menos me moví más a los sistemas de información geográfica, que es como una versión principal de lo que hoy en día llamamos Spatial Data Science, ¿no? Entonces manejábamos ya en ese tiempo datos relativamente grandes y usábamos muchos programas de diferentes capacidades para analizar y combinar datos del mundo y se aplican en muchas áreas.
y CIMIC fue el segundo de estos centros. El primero fue en Filipinas, en IRRI, el International Rice Research Institute. Sí. Este fue el primero, y un presidente mexicano visitó ese centro en los años 60, dijo: yo quiero algo así, pero para maíz en mi país. Y entonces en 1967 se fundó aquí en Texcoco, porque estamos muy cerca de Chapingo, que es una universidad muy reconocida agrícola. La idea era de tener intercambio ahí de profesores, estudiantes e investigadores. Y nuestro fundador en ese tiempo, el señor Norman Borlaug, estos días se menciona un poco más porque han visto la discusión del Premio Nobel de la Paz. Él lo recibió en los años 70 por la Revolución Verde. La Revolución Verde en ese tiempo salvó probablemente billones de personas en Asia, especialmente Pakistán, India, porque había sacado nuevas variedades de trigo que eran más productivas, eran más cortas y menos susceptibles a especialmente las royas, ¿no? A los hongos que estaban causando muchas hambrunas. Y recibió ese premio, trabajó aquí hasta el 2008 más o menos, hace unos años, ¿no? Una persona muy reconocida. Hoy en día la Revolución Verde está atacada bastante, ¿no? Porque era con insumos altos. Hoy en día estamos tratando de buscar como un balance, ¿no? En ese tiempo funcionó bien, salvó mucha gente. Hoy en día estamos viendo cómo producir alimentos un poco más sustentables, ¿no? Con menos fertilizantes químicos y utilizando agroecología y otras cosas, ¿no? Para ver dónde trabajamos, tenemos la sede principal aquí. Toda la administración básicamente está en México, pero de nuestras actividades de investigación quizá el 20% están aquí. La mayor parte está en África y en Asia del Sur. Tenemos oficinas en varios países en África, en la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, China también, casi todo lo que es África del Sur. África del Oeste normalmente no trabajamos porque está el centro de Mama y Nita, donde yo trabajé antes en Nigeria, que tiene el mandato para maíz en África del Oeste, ¿no? Entonces, en los últimos 5 o 6 años hemos empezado a trabajar con cultivos de áreas secas, como el sorgo, como el pigeon pea, Cayenne Cayenne, que es una leguminosa muy adaptada a la sequía, ¿no? Entonces, para tener un par de opciones más. Maíz en muchas áreas del mundo tiene problemas con sequía, la productividad es baja, entonces hay que ofrecer a los productores alternativas que puedan cultivar bajo condiciones también de cambio climático, ¿no? En México también está cambiando muchas cosas. En el Bajío, por ejemplo, estaba hablando con campesinos el año pasado y me dijeron que se están cambiando de maíz en temporal a sorgo. ¿Por qué? Porque el maíz ya no paga y las condiciones en temporal a veces son demasiado secas, ¿no? Entonces hay que ver qué otras opciones hay. Y lo que ven los países como verde azul aquí son países que reciben semillas. CIMIC cada año manda miles de paquetes de semillas de las líneas nuevas de mejoramiento a muchos colaboradores en el mundo. Sí. Micrófono bueno. Y eso es nuestro trabajo principal. Hace 30 años CIMIC era netamente mejoramiento, ¿no? Y hoy en día hemos ampliado eso un poco porque simplemente producir semillas, mandarlas a instituciones como UNIFAP ya no es suficiente, ¿no? Porque no asegura que el campesino, el productor al fin, realmente tenga acceso a semillas nuevas que estén adaptadas a enfermedades, a cambio climático, a temperaturas elevadas y condiciones de sequía de legumbres. Dentro de los 15 centros hermanos, hace unos 10 años empezamos a interesarnos en este tema, ¿no? Data Science, ciencia de datos y el uso de metodologías como inteligencia artificial o machine learning, todas estas cosas. Primero tuvimos una plataforma que se llamaba Big Data in Agriculture, que era básicamente una plataforma para que toda la gente interesada pudiera reunirse, trabajar juntos. Estaba en línea todavía con todos sus productos, y también hacer conexiones con empresas como Microsoft, como IBM, ¿no? Todo lo que es el Silicon Valley hoy en día, porque nosotros no teníamos mucha capacidad, teníamos muchos datos de la agricultura, del mejoramiento de otras cosas, de suelos socioeconómicos a veces, pero no teníamos esa capacidad y era la idea. Eso acabó hace 4 años ya,
Y surgió otra cosa que reemplazó esto, fue la Digital Innovation Initiative, ¿no? Que también eran todos los 15 centros hermanos en combinación con la industria, en combinación con muchas universidades y sistemas nacionales de investigación, igual para seguir viendo cómo podemos aplicar estas nuevas tecnologías a nuestro trabajo, ¿no? Y desde el año pasado tenemos un Science Program, una plataforma Accelerator, que también está transformación digital dentro de los centros, pero también dentro de la investigación agrícola en nuestro ámbito. Bueno, entonces, ¿cómo empezó? Y hace unos años leí la primera vez estas palabras, tecnología disruptiva, y me dice, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué implica? Que es disruptiva, suena negativo para mí, pero viéndolo bien, ¿no? Es una cosa bastante interesante y implica que cambia cosas, ¿no? En el mundo para la vida propia. Los celulares creo que han cambiado la vida para todos nosotros bastante, ¿eh? El acceso a una infinidad de datos, el internet, que empezó, yo creo que lo empecé a usar en el 93, algo así, que la primera vez que vi eso, que me conecté con el módem. Y como empezamos a nivel propio, empecé a usarlo para traducir a veces, ¿no? Cuando tenía que traducir textos largos y tenía flojera, lo pasaba rápido, entonces, no me daba cuenta o no sabía en ese tiempo que estaba detrás, ¿no? Bueno, un programa de computación, pero no sabía que era machine learning y otras cosas que estaban detrás, que estaban ayudándonos con esto. Hace 4 o 5 años empecé a generar imágenes para presentaciones, para la vida privada también, porque tengo ideas buenas a veces, pero no sé dibujar, ¿no? Entonces con la AI generativa en ese tiempo fue interesante porque empecé a usarlo y al comienzo era horrible, ¿no? Si recuerdan las imágenes, personas con 7 dedos, cuencas un poco raras, ¿no? Era todo chueco, funcionaba, pero dentro de un año más o menos hizo un brinco increíble de calidad, ¿no? Que hoy en día todo el mundo lo usa y ya no pensamos ni eso, y ha ampliado a videos que en este caso disruptivo ya no podemos confiar ni en fotos ni en videos, ¿no? En cualquier nivel de la vida, porque no sabemos de dónde viene, si es real o no. Entonces un cambio muy drástico. También textos, muchos colegas lo usan para hacer resúmenes, ¿no? Puede agarrar mucho tiempo, pero hay que revisar mucho. Yo me demoré, creo que hasta este año, que la primera vez usé ChatGPT, porque tenía mucha presión. Un compañero me pidió un resumen para el gobierno de Morelos sobre la importancia de muestras de suelo, y usé ChatGPT con mala conciencia, porque dije que eso no, estoy acostumbrado a hacer mi propio trabajo y leer y resumir, pero fue muy rápido. Lo revisé las situaciones que salían, porque uno de los problemas graves aquí es que la AI inventa situaciones, ¿no? References. Ha habido casos donde aparentemente matemáticamente es más fácil de inventar referencias que buscar todas las que tiene en su base de datos. Es muy interesante y hay que revisar siempre. Hemos tenido casos dentro del CIMID y dentro de centros colegas donde personas han metido publicaciones o han metido propuestas, usaban AI, no revisaron bien y salen estas cosas, ¿no? Que realmente es algo muy malo, ¿no? Y vemos en todas las universidades están esos problemas, hasta qué punto es una herramienta, hasta qué punto funciona bien, ¿no? Y para mí, propiamente, yo sé programar un poco y uso R, por ejemplo, para análisis geoespacial, Python, otros idiomas de programación. Tengo un colega aquí local, mi asistente de investigación, y cualquier cosa que necesito que es un poco más sofisticada, digo, Juan, hazme un script sobre tales cosas, ¿no? Aquí me di cuenta ahora, en sí ya no necesito, ¿no? Es un motivo porque puede quitar empleos, ¿no? Yo hago mapas para muchos colegas en mi trabajo. También estoy viendo ahora que muchos analistas en el mundo del SIC, de los sistemas de información geográfica, dicen ustedes van a desaparecer. En 2 años más la AI va a generar mapas. Todavía no lo creo porque lo he probado y es un desastre todavía, pero hemos visto los pasos muy rápidos, ¿no? Entonces es un área obviamente muy interesante, especialmente para el análisis de datos, y datos grandes y datos repetitivos. Entonces, en nuestro caso nos metimos bastante ahí. Aquí está. ¿Cómo está organizado CIMIT? Muchos años eran
el programa de maíz y el programa de trigo. Era lo único que había y todos tenían mejoradores, tenían agrónomos, tenían biométricos, que son estadísticos enfocados a análisis de datos que vienen del mejoramiento. Y hoy en día también tenemos los cultivos de secano. Pero también tenemos el programa de recursos genéticos, que es el banco de germoplasma. Ya le dije a la colega que si quieren visitar a CIMIS, estamos a 40 kilómetros, un poco menos aquí en Texcoco. Hay un banco de germoplasma que es el banco de germoplasma más grande del mundo en términos de maíz y trigo. Tiene 36,000 accesiones de maíz coleccionados en México, en Centroamérica y en otras partes del mundo, y como unas 120,000 de trigo que especialmente vienen de Turquía, de Irak, Siria. No es el origen genético del trigo, igual que en México es el origen genético del maíz. Y ahí también están los biométricos, biotecnología. Hoy en día estamos viendo cosas como gene editing para ver cómo se pueden cambiar, cómo se pueden combinar para tener variedades más tolerantes, ¿no? La mayor parte de nuestro mejoramiento es normal. Habrán escuchado todas las discusiones de los GMOs, ¿no? No hacemos eso, pero estamos viendo algunas de esas tecnologías para tener un sistema un poco más rápido. Yo casi todo el tiempo que estuve en CIMIC estuve en un programa de socioeconomía. ¿Por qué? Porque hago algunos análisis, mientras que mi fondo es de biología y otras cosas en el mundo real, pero usamos datos y eso. Hoy en día tenemos un programa grande que se llama Sustainable Agri-Food Systems, sistemas sustentables de alimentación, y ahí tenemos agrónomos, tenemos personas como yo. Mi área de trabajo es foresight, ¿no? Miramos datos de cambio climático para ver qué va a pasar en las áreas que producen maíz y trigo y otros cultivos hoy en el futuro, cómo van a tener que cambiar los sistemas, las variedades, qué va a pasar con los productores, qué implicaciones tiene para la producción mundial, para la alimentación y otras cosas. Y la mayoría de mis colegas en Foresight son economistas, ¿no? De diferentes áreas, economistas espaciales, economistas de aspectos de género, antropólogos. ¿Por qué? Porque hemos visto que simplemente mejorar ya no es suficiente. A veces sacamos una variedad nueva de maíz y crea problemas en las casas rurales. ¿Por qué? Porque de pronto rinde más, pero para la mujer o la persona que convierte el maíz en comida en la casa puede ser que sea más trabajo, ¿no? Porque es un maíz que no se huele fácil o algo así. Entonces hoy en día tratamos de incorporar estas cosas también, ¿no? Hay expertos de género que se sientan con productores de ambos géneros y dicen, bueno, estas son las nuevas variedades, díganos por qué les gustan, y si no les gustan, por qué quisieran cambiar, y tratamos de meter eso en el sistema de mejoramiento, ¿no? Con la idea que salen variedades que realmente le sirven a la gente y que son adoptables, ¿no? A veces solamente alto rendimiento no es suficiente, y tenemos muchos sistemas ahí también, cosas como mecanización, robótica hoy en día, y cambio climático, un área. Entonces somos como 200 científicos dentro de este programa, pero de un rango de disciplinas muy diferente, ¿no? ¿Qué hacemos con la AI? Podría hablar casi todo el día. Dije, voy a escoger algunos ejemplos para mostrarles la variedad. Todo esto es más o menos práctico. Nosotros normalmente siempre trabajamos, todo el trabajo que hacemos está en proyectos, ¿no? Proyectos para instituciones como SADER aquí en México, o la industria privada, Heineken, Bimbo. Algunas de esas empresas a veces vienen y quieren acopio más sustentable, entonces vienen con nosotros y dicen, pueden capacitar los productores, los campesinos, los técnicos en tecnologías más sustentables, ¿no? Producción de cebada para cerveza, por ejemplo, que consume menos agua, ¿no? Han visto los últimos 3 años, menos este año, México estaba en condiciones de sequía. Algunas partes como Sonora todavía están y tienen problemas graves. Probablemente no va a haber producción de trigo en Sonora aproximadamente hace el segundo año. Estamos viendo cómo acoplar eso. Uno de los problemas con la agricultura en el trópico, en países en desarrollo, es el sistema de extensión. Muchos campesinos no tienen acceso a sistemas nuevos, a tecnologías nuevas. ¿Por qué? Porque simplemente no hay nadie, ni de la universidad ni del gobierno, que viene a su área, ¿no? Especialmente en áreas con topografía muy complicada, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Zonas montañosas donde a veces se demora uno casi todo el día solamente para llegar a un pueblo, ¿no? Para hablar con la gente. Entonces,
una de las opciones es, muchas de estas personas tienen acceso a teléfonos celulares, ¿no? La cobertura de sistemas celulares ha mejorado mucho también en áreas rurales, en gran parte del país, o en gran parte del mundo, también en África. Esta cobertura la gente la usa a diario para hacer transacciones. Hay grupos, en Kenia hay grupos de productores que usan WhatsApp para intercambiar información, ¿no? Entonces estamos viendo cómo podemos usar estos sistemas basado en Machine Learning, basado en AI, que ingieren una gran base de datos de soluciones, ¿no? Tenemos muchos datos, muchos proyectos, hay muchos manuales que tienen tecnologías que pueden ayudar a productores específicos en ciertos puntos, ¿no? En áreas geográficas con problemas específicos. La idea hoy en día se creó el AgroTutor, que se puede utilizar con el celular y da recomendaciones, ¿no? Y lo da en idiomas locales. Hay muchos productores todavía que no leen inglés, en muchos casos tampoco leen idiomas locales. En algunos países como en la India o en África hay 80 o 100 idiomas dentro del país. Es casi imposible normalmente hacer eso con personas, ¿no? Pero hoy en día tenemos la ventaja que si hay una base de datos de los idiomas, de los lenguajes, se puede adaptar esto. Y se utilizan estos sistemas ahora para poder dar feedback rápido a los productores si tienen algún problema, si encuentran una enfermedad que no conocen en su planta, toman una foto, esos sistemas ingieren eso, reconocen la enfermedad y dan recomendaciones de manejo, ¿no? Es una aplicación. Hay mucho interés en esto, obviamente, porque los gobiernos gastan mucho dinero, ¿no? Tener un sistema de extensión bueno cuesta mucho dinero, hay que emplear mucha gente, ¿no? Y no siempre funciona bien. El acceso, a veces les pagan el salario, pero no les dan dinero para gasolina, ¿no? O los vehículos. En todos estos casos, hoy en día tenemos la ventaja que podemos usar estos sistemas para mejorar eso. Y Agrology es un sistema también que se creó aquí en México. Tuvimos un proyecto muy grande, unos 10-12 años, financiado por SADE, por la Secretaría de Agricultura. Se llamaba Masagro. Trabajó en casi todo el país con técnicos, con un sistema de investigación local que miraba los problemas específicos de los productores en el área, y con una plataforma de investigación o varias plataformas de investigación trataba de buscar y encontrar soluciones para los problemas específicos del municipio o del área, ¿no? Y los primeros años recogíamos datos, ¿no? Los técnicos iban con hojas de papel con los productores, tomaban datos, qué sembraste, cuándo lo sembraste, cuánto fertilizante estás usando, cuánto te cuesta, y hacíamos las comparaciones. ¿Cuánto se gasta en un sistema convencional de producción de maíz? ¿Cuánto se gasta en un sistema de agricultura de conservación, ¿no? Es una manera más sustentable. Luego revuelves el suelo, usas menos fertilizantes, se integran en sistemas de manejo agroecológico de plagas, estas cosas, pero queríamos saber cuál realmente vale la pena, ¿no? Si el productor se cambia a esto, sigue ganando lo suficiente, ¿no? Como se comparan todo, y era mucho trabajo, datos en papel, después pasarlo a la base de datos, integrarlo ahí, visualizarlo, y hace unos años se creó Agrology, que es básicamente una forma digital de esa bitácora, y los técnicos, los productores mismos, entran los datos en el celular o en un tablet, mucho más rápido, menos problemas con transcripción, ¿no? Menos errores humanos, y se puede utilizar para analizar los datos más rápido, dar recomendaciones específicas basado en los datos que se están coleccionando casi en tiempo real, y también ingerir otras cosas, y también se pueden compartir. Estos datos normalmente entran al dominio público, ¿no? Observando las reglas de privacidad de los usuarios o de los campesinos donde se sacaban los datos, pero están disponibles para cualquier investigador. Se han publicado en Dataverse, por ejemplo, lo que usamos para divulgar estos datos. Ahora mis colegas han empezado a integrar sistemas de AI que son capaces de ingerir también encuestas, ¿no? En voz, de coleccionar datos, hacer encuestas con campesinos, especialmente en el área socioeconómica, que hacemos mucho para ver qué pasa con el proyecto. ¿Tuvimos impacto o no? El donante normalmente quiere saber, les dimos $10 millones,
qué pasó realmente con la tecnología, cambiaron los hábitos, adoptaron las nuevas variedades, adoptaron los tractores nuevos que se acoplaron para los sistemas. Entonces, hacer todo eso cuesta mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? Y mis colegas socioeconomistas a veces se demoraban años, un año para levantar los datos, 2 años para limpiar los datos, y cuando el proyecto había pasado, se publicaba eso y ya no servía para mucho, ¿no? Entonces fue una crítica durante mucho tiempo. Hoy en día somos mucho más rápidos ahí, y la última cosa es básicamente hacer encuestas por teléfono, ¿no? Y grabar eso, utilizar estos sistemas para extraer la información e incorporarla en las bases de datos directamente, ¿no? Sin mucho trabajo humano. Entonces, también algo que se está evaluando en un momento y está funcionando bien. Podemos verlo en la vida normal nuestra. Mucha industria ya utiliza estos sistemas para ahorrar personal, ¿no? Muchas veces uno no sabe si está hablando con una máquina o una persona, o chateando con una máquina si estás hablando con un banco. Entonces eso en nuestro ámbito también va a tener mucho más uso, porque es más rápido, reduce los costos, pero se necesita mucho control de calidad, obviamente, ¿no? Uno de los usos más comunes es extrapolación de datos. Yo vengo de los sistemas de información geográfica y durante muchos años usamos geoestadística, ¿no? Metodologías como el kriging, que es básicamente tomar muestras de suelo, y se utilizan algoritmos para llegar a un mapa de suelo. En México, el INEGI publicó un mapa de suelo, está basado en 1500 muestras de suelo que se tomaron sobre el dato ya, y hoy en día esa metodología se cambió por diferentes usos de machine learning, ¿no? Entonces, porque nos permite en algunos casos A, de hacerlo más rápido, y B, podemos combinar, si tenemos datos buenos de geología, que sabemos que tiene que ver con las condiciones del suelo de donde surge, entonces podemos combinar esos datos, podemos hacer mejores mapas. También el problema siempre, necesito datos, ground truthing, muy importante, tengo que verificar siempre, y tengo que tomar una cantidad de datos mínimos del suelo real para poder eso, ¿no? Hoy en día leo mucho sobre digital soil maps, mapas digitales de suelo. Lo confío mucho porque en muchos casos están derivados netamente de datos secundarios, con muy pocos puntos realmente donde alguien toma un dato de la vida real, ¿no? Entonces eso es un área que todavía tenemos que ver, pero tiene mucho riesgo inherente. La idea otra vez es bajar costos. Aquí el gobierno de Nepal quería dar mejores recomendaciones a los productores en el país, basado en los tipos de suelo y los problemas específicos. Acidez del suelo, ¿no? El pH es un problema básico aquí, y recomendaciones: ciertos fertilizantes no funcionan con pH bajo, o otros no funcionan con pH alto. Hay cosas que se pueden hacer para remediar. En el momento estamos haciendo esto para el gobierno de Morelos, aquí también en México, ¿no? Es una manera buena de tener esa herramienta después, pero hay que tomar muestras de suelo, eso cuesta dinero, hay que analizarlos, hay que crear esos datos. Entonces, más y más que tengamos sistemas de estos que se pueden combinar con, digamos, datos de percepción remota, en algunos casos utilizando sensores de cercano alcance que nos pueden reemplazar el muestreo de suelo directamente. Yo al momento estoy muy interesado en ver cómo son cambios de materia orgánica para bonos de carbono, ¿no? En el gran mercado, y es muy costoso otra vez siempre tomar muestras. Si un campesino ha logrado subir la materia orgánica, hay empresas que le pagan dinero, ¿no? Pero como verifico eso a escala muy grande y con costos muy bajos, entonces es un área que creo que se puede investigar. Lo hemos discutido en la mañana, que quizá hay áreas de traslado donde ustedes nos pueden ayudar con el análisis de esto, ¿no? Porque en la matemática no somos muy fuertes. Y también, como mencionaba, yo trabajaba en el programa Socioeconomía. Entonces, en muchos casos queremos saber cuáles factores que no son bioclimáticos o relacionados al suelo impactan sobre la vida del productor, del campesino, y en muchos casos eso frena o ayuda con la adopción de tecnologías, ¿no? Como investigador, una vez dice: oh, sacamos esto, funciona a la maravilla en la estación de campo, en el invernadero, después vemos los productores no lo adoptan, y tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué pasa ahí? En algunos casos les aumenta el trabajo, ¿no? Que siempre es fatal
especialmente si trabajas en Campeche o en la península de Yucatán, en Chiapas, en condiciones de altas temperaturas no es muy agradable, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cuáles son las causas para adopción o no adopción, cómo podemos mejorar esto. En este caso, mis colegas estaban viendo el uso de fertilizantes. La Fundación Gates está invirtiendo ahí en parte para mejorar suelos con problemas de pH bajo, de acidez, pero también ver cómo puedo mejorar es el problema del acceso al fertilizante, el costo de transporte, a veces estas cosas, y ellos utilizaron diferentes modelos. A la izquierda lo que ven es un Machine Learning Model, tenían como 11.000 puntos de datos con rendimientos y uso de fertilizantes, ¿no? En este caso en diferentes países de África. Y a la derecha es otro modelo más basado en reglas. Nosotros usamos muchos modelos de cultivos que son básicamente una forma matemática de producir plantas, ¿no? Emula básicamente todo el desarrollo de la planta desde que nacen, mira cuánta agua hay en el suelo, cuánto llueve, cuánta irrigación hay, cuánto fertilizante recibe, y trata matemáticamente de emular entonces el crecimiento. Y lo usamos especialmente en el área de cambio climático porque es la única manera de ver qué pasa en el futuro con los rendimientos, con la producción a nivel estatal o nacional o del municipio, si cambia la temperatura o cambia la precipitación, ¿no? Entonces, ellos compararon estos dos modelos y estuvieron viendo cuál es más adecuado para explicar cuál es el problema. Esto es aplicación espacial, también incorporaron costos del fertilizante y estas cosas para ver en qué parte del país vale la pena realmente que los productores tengan más acceso, ¿no? Estos son programas a veces de subsidio de los gobiernos o simplemente inversión en algunas carreteras, una línea de ferrocarril que puede llevar a mejor acceso al mercado y bajar los costos de transporte, ¿no? Entonces se utilizaron para esto. Si gustan, después les puedo compartir los artículos porque de la parte matemática no me pregunten a mí, no es mi área, pero son colegas los economistas, algunos de ellos con la combinación economistas espaciales, ¿no? Que hacen más estos mapeos. Lo mismo, o una aplicación muy común donde estamos involucrados es percepción remota, usar imágenes de dron o de satélite para detectar cosas en el campo, ¿no? Una aplicación muy normal es deforestación. Este año estuvimos viendo cómo se ve la deforestación en México, dónde está la frontera agrícola, qué está pasando, y como tiene muchas implicaciones para el cambio climático, ¿no? Y cosas que México firmó a nivel gubernamental. Y en algunos casos, para nosotros directamente repartimos variedades en áreas remotas, ¿no? En África del Sur, a veces nuevos cultivos. 2-3 años después queremos saber qué pasa con eso, la gente lo está sembrando o no. Otra vez podríamos hacer encuestas, podemos ir al campo para tomar datos, pero hoy en día es mucho más fácil usar imágenes de satélite, ¿no? El único problema es cómo detectarlos. Necesitas otra vez puntos de ground truthing, hay que ir al campo, hay que tomar el polígono del campo, porque tengo que ver después cómo saco ese pedazo de la imagen de satélite, ¿no? Y en algunos casos medir ciertas combinaciones de bandas. Tengo la ventaja hoy en día que la Comunidad Europea tiene un satélite, el Sentinel-2, cada 5 días cubre toda la Tierra, es gratis, ¿no? Tiene una resolución de 10 por 10 metros, entonces necesito un polígono al campo para ver cuántos píxeles de 10 por 10 metros encajan ahí, y ahí saco. Entonces aquí algunos colegas en la India, nosotros lo estamos haciendo al momento en Zambia, en Zimbabue, porque queremos saber si una planta que no hay estadísticas buenas, ¿no? Es un cultivo relativamente nuevo, los sistemas estadísticos en esos países no son muy buenos comparado aquí con el CIAT, ¿no? Con Sagar. Entonces estamos viendo y utilizando sistemas de Machine Learning especialmente para detectar cambios y también para ver cuál combinación de las bandas nos indica que esto es maíz, que esto es pigeon pea, que esto es yuca u otro cultivo que hay en el área, ¿no? Entonces, una aplicación muy interesante, y la importancia otra vez es ground truthing, es lo crucial, ¿no? Si
ven aquí trabajaron en Pakistán, en la India y en Bangladesh, en Asia del Sur. Todas estas son las muestras que tomaron en el campo, bastante inversión también, pero sin eso no funciona. Yo he visto muchas publicaciones en los últimos 2 años donde colegas simplemente aplican machine learning en otros sistemas sin supervisión, ¿no? Definen algunos sistemas, pero sin datos de ground truthing. Y en algunos casos totalmente mal, ¿no? Estaba viendo un set de datos que salió este año nuevo sobre áreas de riego y áreas de temporal. Casi todo el Valle del Yaqui, que es 100% riego en Sonora, salió como temporal. Entonces, obviamente cometieron algún error. Una de las cosas que se podían hacer en ese caso es simplemente mapear también la precipitación. Eso ya indica si tengo cultivos en tiempos donde no hay precipitación, obviamente mi modelo está mal, ¿no? Entonces, eso es uno de los abusos que veo más y más. Las personas tienen gran cantidad de datos. Todo el mundo tiene acceso a Google Earth Engine, ¿no? Puede correr estos algoritmos fácilmente, pero si no tengo datos del suelo o de la realidad, y si tampoco en algunos casos pregunto a expertos locales, que es otra manera de verificar si estoy trabajando bien o no, si no hacen eso, se publican muchas cosas que no tienen uso o están falsas, ¿no? Entonces, algo muy interesante, ellos tomaron suficiente, hicieron la inversión, cuesta bastante en tiempo y dinero, y sacaron al fin este mapa de la región con los sistemas de producción, que es como el primero que he visto, y aquí sí sé que puedo confiar porque he visto los datos de ground truthing que tomaron, ¿no? Y una cosa que los colegas economistas hacen bastante es ex ante impact assessment. Muchos donantes hoy en día vienen y me dicen, si te vamos a dar estos $20 millones para una maíz tolerante a la sequía para África del Sur del Sahara, ¿cuántas personas se van a beneficiar? Y lo quieren saber antes de arrancar el proyecto y antes de financiarlo, ¿no? Entonces usamos los sistemas de Foresight, usamos datos de población, usamos datos de cultivos, estadísticas espaciales, y podemos ver dónde producen maíz en esos países, cuánta gente vive ahí. Si tengo datos de pobreza, puedo ver el nivel de pobreza. Si tengo datos socioeconómicos que cubren el consumo de maíz o otros cultivos, o en algunos casos por encuestas del Banco Mundial, tenemos datos de en qué parte de los ingresos del hogar provienen del maíz, ¿no? Podemos combinar todo esto y podemos decir, si llegamos a cubrir en 5 años esta área, serían 100,000 productores, ¿no? 500,000 personas quizá, dependiendo del tamaño del hogar, y hoy en día siempre tenemos que hacer esos cálculos para que nos financien los proyectos, ¿no? Porque hay que saber realmente si funciona. Y en análisis ex ante, hoy en día aplicaciones de machine learning y algunos de esos algoritmos es que puedo probar opciones. Si tengo suficientes datos socioeconómicos de producción que representan muchos hogares, puedo decir qué pasa si les doy acceso a un fertilizante nuevo, más barato. ¿Qué implica para los ingresos de la casa? ¿Qué implica para la productividad de la región? ¿Qué implica también para los precios? Entonces, todas estas combinaciones basadas en matemáticas, las grandes ventajas. Puedo probar muchas variantes, ¿no? Sin tener que hacerlo en el campo, y si el algoritmo me indica esta es la mejor combinación en términos económicos, ¿no? Esta es la variante más probable que va a aumentar los ingresos de la familia o va a aumentar la producción de este cultivo en el área, que es algo que queremos para autonomía alimentaria algunas veces, ¿no? y seguridad alimentaria. Y de último, aquí vienen bastantes slides, somos un centro de mejoramiento, ¿no? Es nuestra razón de ser, y como les mencioné, solamente muestras que se tomaron en el banco de Hermoplasma, los diferentes colores del maíz que hay disponible aquí en el país. Estos son los orígenes de la producción de trigo, ¿no? Donde está más oscuro hay más accesiones. Cada hexágono aquí tiene cierta cantidad de accesiones que se coleccionaron hace 60 o 70 años y están replicadas en el banco de Hermoplasma. Y solamente para mostrarles, hace unos 10 años, como parte del proyecto Más Agro que les mencioné, tenía una subparte que se llamaba Seeds of Discovery.
Nosotros tenemos miles y miles de accesiones. Algunas de esas accesiones durante cientos o miles de años los campesinos los seleccionaron, ¿no? Los campesinos normalmente no hacen mejoramiento, pero hacen selección. Ellos van al campo y ven ciertas plantas de maíz que se ven mejores que las otras, ¿no? Que no tienen enfermedades, que son de pronto más altas, o tienen mazorcas más grandes. Y los productores durante todos esos miles de años, en México 9.000 años, para el maíz salieron todas estas razas que tenemos hoy en día, todas las razas nativas diferentes, ¿no? Que son maíces o trigos muy diferentes en el uso también, maíz pozolero, maíz palomero, ¿no? Para otras cosas, para tortillas. Entonces todas tienen cuestiones inherentes ahí diferentes y también vienen de agroclima muy diferente, y para nuestros mejoradores eso es lo más importante. Si yo sé en qué parte del mundo se coleccionaron esta variedad, puedo extraer los datos climáticos, ¿no? Entonces a veces los colegas vienen y me dicen, queremos ver áreas con historial de sequía, porque asumimos que accesiones que se crearon en ese ambiente son altamente tolerantes a la sequía, ¿no? Tienen genes que les permiten de adaptarse mejor a ese clima, y queremos saber cuál de estas 35.000 accesiones de maíz, cuáles pueden tener genes que nos interesan, ¿no? Cuando hacemos las cruzas, metemos eso con el trigo, lo mismo, con calidad, con tolerancia de enfermedades. El problema es que muchos años la parte genética no sabíamos exactamente, teníamos datos de fenotipo, la altura, el rendimiento, a veces cuántas semillas producen, y en ese proyecto empezamos a mapear genéticamente. Se usan marcadores moleculares para ver cuáles genes están presentes y qué tan diferentes son unos del otro y a qué grupos, a qué razas pertenecen, ¿no? A veces el origen geográfico. Y esto solamente la parte de trigo que se publicó en ese tiempo. Esos datos también están disponibles abiertamente. Entonces solamente para trigo 4 billones de puntos de datos, ¿no? Son básicamente la cantidad de accesiones que tenemos en el banco, más, digamos, 20.000 marcadores moleculares que se usaron para caracterizarlo, que ya al comienzo todavía nos causa muchos problemas, ¿no? En términos de computación, de espacio. Está mejorando, pero creo que ustedes en algunos casos tienen mejor infraestructura, entonces también un área muy interesante para nosotros y están más acostumbrados a trabajar con datos de este tamaño, ¿no? Para trigo, eso es básicamente cómo se ve la población. Estos son los trigos hexaploides dentro del banco de germoplasma, que son bastante complicados y se caracterizan entonces por estos grupos, ¿no? Entonces aquí también, como pueden ver, son 124.000 accesiones. Se usan los SNPs, que son marcadores moleculares, y otros. Entonces llego también a una cantidad inmensa de puntos de datos, ¿no? Que todo lo hay que analizar, y ahí también las metodologías que estamos viendo con inteligencia artificial, con machine learning, donde hay muchos trabajos repetitivos, simplemente buscar ciertas combinaciones de genes o de combinaciones de marcadores, nos funciona bastante bien ahí. Tenemos un proyecto al momento de la Lean Mining, que estamos trabajando con varios centros hermanos. El CIEP en Colombia, por ejemplo, que tiene colección de frijol y yuca. Entonces hay también muchas caracterizaciones multiplicado por las accesiones, gran cantidad de datos. La idea es identificar bien qué es lo que realmente tenemos en el banco de germoplasma, y en combinación con la caracterización geográfica, agroclimática del punto de origen, podemos utilizarlo con más frecuencia y mejor uso, ¿no? Muchas de esas accesiones de las razas que hemos coleccionado, algunas han desaparecido. ¿Por qué? Porque el clima ha cambiado, porque de pronto se industrializó la zona. En muchos casos la población joven de los campesinos ya no siembran, ¿no? Se van a la ciudad. Ser productor pequeño en cualquier parte aquí en México es muy complicado, ¿no? Es un trabajo duro, siempre estás sufriendo bajo el clima. Puede ser un año muy seco, este año se les inundó, ¿no? Entonces en muchos casos estas accesiones están desapareciendo, por eso la importancia de los bancos de germoplasma, pero también saber
que tenemos dentro del banco y dónde se puede utilizar y cómo podemos extraer esa información e incorporarla a los sistemas de mejoramiento. Ya que los mencioné antes, nosotros básicamente solo hacemos mejoramiento convencional. Cruzamos dos plantas, ¿no? Y miramos qué sale de ese cruce. Miramos el pedigree, cuál es el origen de estas plantas, ¿no? Qué ancestros tienen. Si sabemos que uno de los ancestros es muy buena calidad para pan y el otro es tolerante a la sequía, tratamos de sacar uno después que tenga buen rendimiento, buena cantidad de pan para las panificadoras, que tiene mucho que ver con el precio que le pagan a los productores, ¿no? Y también está acoplado a un clima nuevo. Sabemos que el clima está cambiando, en muchas partes, o todas las partes del mundo van a estar más calientes, vamos a tener más estrés de calor, entonces eso ya hoy en día está ingresando aquí. Entonces estamos mirando la genómica, hoy en día con biotecnología sabemos mucho más cómo están los genes de la planta, cuáles genes puede tener que nos interesan para ciertos objetivos. La fenómica también hace mucho tiempo era mucho trabajo en el campo, tenían que caminar todos los días por las parcelas. A veces tenemos 20.000 parcelas pequeñas de trigo en Ciudad Obregón, donde se siembran las cruces para ver cómo se comportan en el campo, ¿no? Hoy en día el fenotipeo rápido con drones, por ejemplo, puede ahorrar mucho tiempo ahí. Una vez tuvieron un proyecto, mis colegas sembraron 30.000 accesiones del banco de germoplasma de trigo. Querían saber cuáles de estas 30.000 son más tolerantes al calor. Y lo sembraron en Sonora en el tiempo caliente. Volaron con el dron, porque medir temperatura en las hojas de las plantas para 30.000 parcelas sería un trabajo de semanas básicamente para mucha gente. Y también hay que ver que tengo que medirlo al mismo tiempo, ¿no? Si medirlo al mediodía, mucho más caliente que de pronto un par de horas después o un par de horas antes. Entonces, para tener buena cobertura de datos y tener datos parejos, hoy en día usamos drones con cámaras termales. En 5 minutos podemos cubrir las 30.000 parcelas y todas las plantas que son las más frías, ¿no? Bajo las condiciones del momento que hice el vuelo, esas zonas donde sabemos que la planta maneja mejor el agua, maneja mejor las tomas de las hojas, maneja mejor el agua que tiene disponible y tiene una temperatura más baja. Entonces, ¿no? Esa tiene genes interesantes para tolerancia al estrés al calor. Entonces, hoy en día, sabiendo cómo se analizan los datos, mucho más rápido, no es tan fácil como suena, porque lo que más trabajo nos cuesta es volar el dron, es fácil, ¿no? Es para un niño, pero después, ¿cómo saco los datos? Tengo que generar básicamente el croquis de las parcelas para asegurar que los píxeles que extraigo solamente son de la parcela, ¿no? Que no son algo colindante de otra parcela o del borde. Y en Enviromics también hoy en día tenemos la ventaja, gran parte de mi trabajo es conseguir datos de clima para mis colegas, ¿no? Basados en percepción remota. Tenemos muchas estaciones, especialmente en África, donde no hay estación meteorológica. Utilizamos imágenes de satélite, datos que vienen de satélite, satélites de radar, y podemos calcular entonces temperatura, precipitación. Utilizamos esto para combinarlo con los datos que recogen de rendimiento y otras cosas para saber cómo funciona. Y como pueden ver, en el mejoramiento convencional se hacen las cruzas, se siembra eso, tomo datos. En algunos casos hago después más ensayos con ciertas cruzas que se ven especialmente bien. Hoy en día con la biotecnología tenemos la ventaja que tenemos la selección genómica, ¿no? Como tenemos mapeado, una vez que sacamos la combinación, que detectamos ciertos genes en las cruzas nuevas, sabemos estas son las interesantes, las que no tienen el gen en el que estoy interesado, las puedo descartar. Otra vez habrá tiempo y trabajo, ¿no? Una combinación aquí, y sembrar cultivos en mejoramiento son 3-4 meses cada vez, ¿no? Dependiendo de la planta, dependiendo del ambiente. En México siempre hemos tenido la ventaja que tenemos 2 ciclos. Mis colegas siembran trigo en Obregón, ¿no? Bajo condiciones de riego en diciembre, cosechan en mayo, ¿no? Toman los datos, ahí hacen la selección hacia el rendimiento.
porque es un ambiente muy bueno. En Obregón el clima de diciembre hasta marzo, digamos, es relativamente frío, que es bueno para el trigo. Tenemos agua de riego en años normales, entonces no hay estrés de agua ahí. Sacamos eso. Todas esas cruzas que salen de ahí, que se ven buenas, se siembran en Toluca. Toluca tiene un clima húmedo, frío, ¿no? Más frío que la ciudad aquí. Tiene muy alta incidencia de enfermedades de trigo, especialmente roya. Entonces ahí seleccionan para tolerancia y resistencia a enfermedades. Ahora tenemos un área nueva que se llama speed breeding, ¿no? Donde bajo condiciones de invernadero uno puede tener 4 o 5 cultivos por año con luz artificial, ¿no? Más de un día en el campo. Entonces se pueden exponer las plantas a más de 12 horas y todo crece mucho más rápido, ¿no? El caso otra vez es ahorrar tiempo, ahorrar dinero. Nosotros muchas veces tenemos el problema que una nueva variedad a veces se demora 10 años para el primer punto hasta llegar a la mano del productor, ¿no? Del campesino. Eso es demasiado tiempo. Hoy en día tenemos a veces enfermedades nuevas, como vimos con el COVID en el ámbito humano. Pasa igual con los cultivos, que una enfermedad nueva llega a un continente nuevo, empieza a repartirse. Las variedades locales normalmente no son tolerantes o resistentes porque nunca estuvieron expuestos a esto, ¿no? Hoy en día tenemos la ventaja con el speed breeding que podemos acelerar bastante el proceso aquí. Y aquí mi colega Pancho Crosa, que es como el biométrico más famoso que tenemos, una de las personas más publicadas de CIMMYT, creo que está en 0.1% de su área a nivel global. Entonces tiene 76 años, sigue publicando todos los meses, ¿no? Básicamente, y él también ya se ha metido en esas nuevas tecnologías. Es uno de los artículos que publicaron este año para ver cómo tenemos que mirar los ambientes, cómo tenemos que procesar los datos. En R, en este caso, tenemos un High Performance Cluster que no es muy grande, pero varias veces, si vieron el número de combinaciones que les mostraba antes, hemos llegado a puntos donde el sistema simplemente colapsó, porque eran 20.000 por 20.000 cruces, algo así, ¿no? Y las matrices de números simplemente para nuestros sistemas no alcanzaban, ¿no? Entonces, han tenido muchos problemas de ajustar eso, hacer alguna inversión, de aumentar el sistema ahí. Y normalmente utilizamos R, que tiene la ventaja que es bastante adaptable. Y lo que él está tratando ahora es predecir genes, ¿no? Predecir cruces, hacer cruzas hipotéticas entre dos plantas donde sabemos de qué origen son, cuáles genes potencialmente tienen, y podemos hacer esas cruzas y dejar que los algoritmos, que los sistemas nos digan cuáles son los que tienen más alta probabilidad de tener los genes que para nosotros serían la combinación ideal, ¿no? La idea también ahí incorporar eso a cierto punto máximo para reducir otra vez la cantidad de trigo o de maíz que tenemos que sembrar en el campo. Para sembrar 1 hectárea, solamente para darnos el número, CIMMYT nos cobra $15,000 por hectárea. Entonces cada mejorador que quiere sembrar 1 hectárea tiene que encontrar $15,000 para cubrir esa parte, ¿no? Suena poco, pero en años de vaca flaca no es tan fácil, ¿no? Entonces, idealmente lo más que podemos reducir los ensayos directos en el campo y seleccionar antes con sistemas de ML mejor, ¿no? Y también varios colegas están viendo cómo incorporar más y más de esos sistemas en el mejoramiento, igual otra vez para reducir los costos. Especialmente nuestra colega Hui, está basada en China y ella está trabajando en eso. Ella a veces me pide datos climáticos para hacer el análisis a nivel de una población entre sus datos genéticos y los datos de origen para ver cuáles correlaciones hay, cuáles combinaciones son las más adecuadas y simplemente incorporar. Entonces ellos, me imagino que sería interesante hacer la conexión con ustedes porque ella es mucho más experta en el área de matemática y bibliometría comparado con el resto.
y están viendo cómo podemos usar los sistemas de Machine Learning, en este caso, para sacar la mayor cantidad de genes, ¿no? Tenemos los datos genotípicos, tenemos millones de puntos de datos, y hoy en día esos sistemas ojalá van a ayudar rápidamente para detectar mucho más de esas combinaciones y no tener que analizar mucho más. Entonces, cosas como tolerancia a salinidad, algo muy interesante en el arroz, ¿no? El tamaño del grano, que está altamente relacionado con el rendimiento de la planta, ¿no? Entonces, si la planta tiene más granos de cierto tamaño y sé cuál gen es ese y está ahí presente. Y con las combinaciones hoy en día, con el gene editing, con la edición de los genes, esperamos que haya más opciones ahí. Vamos a ver si apago esta parte del genoma, puedo mejorar, digamos, la tolerancia a la sequía, si hago estas cosas. La gente muy sofisticada ya está viendo cómo cambiar los sistemas de fotosíntesis, ¿no? Si recuerdan las plantas C4 y plantas C3, ¿no? Maíz es una planta C4, es más eficiente en el uso de carbono, de CO2, comparado con el trigo, que es C3, el arroz también. Hay varios proyectos que están tratando de cambiar trigo y arroz a C4. Obviamente es algo muy complicado o complejo, pero si funciona implica que vamos a poder producir más cultivos, más alimentos, bajo condiciones de CO2 elevados, ¿no? Y bueno, otra vez no me pregunto nada técnico ahí, para mostrarles. Ahí está la publicación y les hago el contacto si quieren estas cosas. También varios sistemas de análisis de esta gran cantidad de datos para otra vez identificar traits, identificar genes o identificar dónde tengo los marcadores moleculares que pueden indicar que hay genes interesantes. Me van a tener eso y con gusto les comparto todas estas. Y el genoma del trigo es bastante complicado, es un cultivo mucho más complicado genéticamente que el maíz. Entonces ellos también están viendo cómo predecir ciertos traits, ciertos genes dentro de la población total. Provienen de una gama muy amplia de orígenes y en algunos casos también tratan de identificar ciertos genes relacionados a estrés biótico o abiótico, dependiendo a la exposición que han tenido en sus áreas de origen. Y de último, rápidamente, no sé cómo estoy de tiempo, la ética del uso de todos estos sistemas, ya mencioné al comienzo un par de cosas, ¿no? A nivel propio, uno se pregunta qué estoy usando aquí. Una de las cosas principales, gran parte de mi trabajo está relacionado al cambio climático, entonces algún día uno se da cuenta que si subo una foto a Instagram, eso implica que en algún centro de datos, no sé dónde, en China o en California, algo pasa y hay consumo de energía, ¿no? Se produce CO2, otra cosa, se consume electricidad. Entonces, ¿cuál es esto de aquí? En México ya se discute, va a haber algunos centros de datos, especialmente en el norte de México, por la cercanía de Estados Unidos, pero es un área muy seca, ¿no? Donde ya hay problemas para la población, para los cultivos con agua, pero hemos visto varias peleas entre la industria de cervecera o Coca-Cola, ¿no? Que quieren usan mucha agua, pero las poblaciones locales ya no tienen. Entonces no es exactamente un sitio indicado, ¿no? Es un sitio indicado para comercio, es un sitio indicado porque es muy cerca del mercado grande del norte, pero tengo que tener esto en la mente, ¿no? Todo lo que hacemos hoy en día implica que algo pasa en el mundo, ¿no? Mi huella de carbono. Antes me gustaba mucho viajar por el trabajo, los últimos 5 años he tratado de reducirlo un poco, ¿no? Porque en el COVID vimos que no tengo que ir a una reunión de 2 días a África si vuelo 20 millas y tengo 5 días de vuelo, ¿no? Entonces todo esto cambia. ¿De quién son los datos? Les mencioné, nosotros coleccionamos muchísimos datos de campesinos, de productores, de consumidores a veces. ¿Quién es el dueño, no? Muchas empresas simplemente usan datos de los satélites que son disponibles libremente para todo el mundo, que está bien, pero si yo saco datos de un campo, el campo tiene un dueño, ¿no? Alguien sembró maíz o sembró trigo ahí. Si yo estoy extrayendo valor, ¿qué pasa ahí? Tengo que pagarlo. Con el AI en general, ¿no? Todo lo que ingenieran esos sistemas
todos los datos, todas las imágenes que usa la AI generativa, ¿no?, para hacer dibujos, eso vino de alguien, de trabajo de alguien, y esta discusión fuerte que no se les paga, ¿no? Está ahí. En algunos casos, si es datos nuestros, son International Public Good, ¿no?, están ahí para usarlos, y está bien que se usen, y si alguien gana dinero con eso también está bien, pero en muchos casos hay que pedir permiso, con las leyes de privacidad también es muy estricto, ¿no? En algunos casos no puedo compartir muestras de suelo, por ejemplo, ¿por qué? Porque tengo las coordenadas de GPS, pero por las leyes de privacidad, en teoría, no puedo compartir eso. Para modeladores, el valor es solamente alto si puedo compartir la precisión a metros, ¿no? Porque ellos quieren mejorar los datos, quieren mejorar los mapas, quieren combinarlo con otros datos secundarios, y eso no funciona tampoco. La privacidad, otra vez, el mismo problema, ¿no? ¿Cómo protejo eso? La capacidad humana. Muchos de nosotros crecimos en tiempos donde no había internet, donde no había celulares, donde no había computadoras todavía, y aprendimos a hacer muchas cosas a mano, ¿no? Generaciones hoy en día creo que muchas de las cosas son más automáticas y utilizan, no había Wikipedia, uno tenía que ir a la biblioteca, sacar copias, leer, sacar otras referencias, buscar otra vez, pedirlas. Y hoy en día tenemos la gran ventaja que casi todo el conocimiento humano está a la mano en segundos, ¿no? Pero ciertas capacidades vamos a perder. En MIT, en Estados Unidos, hicieron un estudio con estudiantes jóvenes y vieron que el uso de ChatGPT para hacer resúmenes implicó que les bajaba la capacidad mental, ¿no? Entonces, interesante, pero obviamente es el esfuerzo. Calidad de datos y confiabilidad, algo muy alto. Yo muchos años solamente confiaba en datos que yo mismo había tomado con el GPS en el campo. ¿Por qué? Porque mis colegas, a pesar de que usar un GPS es muy fácil, me mandaban datos malos, se les olvidaba poner menos o más en la latitud, ¿no?, o longitud, entonces a veces podía ser dos países diferentes, o simplemente mucho error humano ahí, y no ha mejorado hoy en día, ¿no? Entonces eso es un gran problema, y solamente si sé de dónde vienen mis datos de origen y si son de buena confianza, puedo usarlos bien. El famoso garbage in, garbage out, ¿no? Yo puedo hacer mapas muy bonitos con datos totalmente falsos. Si la gente no sabe eso, no sale ahí, ¿no? Y especialmente con la AI hemos visto muchos casos que los resultados son falsos. Y hay muchas publicaciones hoy en día que han desaparecido otra vez porque la gente se dio cuenta que, y creo que cuando fue hace 2 meses vimos un journal que había publicado a nombre de mi jefa, ¿no?, una famosa científica de suelos. Ella no sabía que existía esa publicación. Alguien obviamente había usado AI generativa para hacer publicaciones totalmente falsas, no sé basado en cuáles datos, y las había publicado a nombre de ella y otros científicos de renombre, ¿no? Y no sé cuál era el propósito, si simplemente mostrar a la gente, mira, este journal vale la pena que publiquen en él porque hay mucha gente famosa con factores de impacto muy altos, ¿no? Con H-factor alto, pero algo nuevo, ¿no? Entonces uno confiar en eso. Se lo mandé a ella y sí, estaba bastante brava. Habló con el área de legal para ver qué se puede hacer contra eso, ¿no? Porque obviamente no es bueno y puede perjudicar la reputación de un colega muy fácilmente, ¿no? Si están publicando varias publicaciones a su nombre sin que sepa que existen siquiera, ¿no? Y bueno, también uno de los grandes problemas que veo hoy en día, que hay demasiada confianza ahí y que en muchos casos el control humano o el control de calidad humano no es lo suficiente profundo para reducir costos, ¿no? Que la gente lo hace rápido, lo copia y lo pega en algún documento sin revisar bien, otra vez sufre la confianza que los otros colegas tienen en mí o también en alguno de estos productos, ¿no? Creo que aquí termino. No sé si hay preguntas o... Gracias. Muchas gracias al doctor Sky por su
presentación de tan amplia aplicación de áreas de nosotros. A mí me parece que ya tengo mi objetivo en futuro de mi vida de área para trabajar. No, bueno, preguntas del público. Hola. En primera, muchas gracias por la plática. Y en segunda, considerando los desafíos principalmente, ya sea políticos o económicos, que la producción de maíz ha sufrido aquí en México, porque pues sabemos que hay una crisis, especialmente en ese cultivo, ¿cuáles cree que sean los principales retos que tiene la IA en la implementación, ya sea en producción, en medianas o pequeñas producciones? Bueno, México es el 6º productor de maíz en el mundo, pero este año son el campeón mundial de importación, ¿no? Importaron 20 millones de toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos, que generalmente se usa principalmente para alimentos animales, ¿no? Pero también sabemos que gracias al trabajo de la UNAM, que acabó en las tortillas, o acaban las tortillas, creo que el 40% de las tortillas que se venden a nivel país tienen transgénico, ¿no? Que para mí personalmente no veo problema, pero hay mucha gente que le tiene miedo a eso, ¿no? Y tienen preocupaciones. El problema principal, ni siquiera los productores grandes en Sinaloa, ¿no? Que cosechan 20 toneladas, ellos no pueden competir con Estados Unidos en términos de costos, porque en Estados Unidos los ranchos son mucho más grandes y tienen sistemas mucho más sofisticados hoy en día en términos de agricultura de precisión. Ahí es donde entra inteligencia artificial y machine learning y todo eso, porque por el costo de mano de obra, ¿no? En Estados Unidos el costo de mano de obra es lo más alto que hay en una finca, entonces ellos utilizan más y más sistemas, lo que llamamos la agricultura 4.0, ¿no? Que es agricultura de precisión más AI, para tomar decisiones mucho más rápidas y que el humano tenga el más mínimo tiempo que gastar en esto. Obviamente eso es muy difícil para productores pequeños y grandes, ¿no? Lo que les mencioné antes, hay opciones para productores pequeños para utilizar sistemas de estos para tomar decisiones, ¿no? Cuando siembro, es una de las grandes áreas, creo que para mí uno de los avances en esta área más importantes de los últimos años fue lo que anunciaron este año, son los modelos de predicción de clima, ¿no? En algunos casos, cosas como el niño o la niña, más o menos 6 meses antes, un año antes, sabemos que van a venir. Pero lo que realmente es interesante es poder decirle a un campesino, este año va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? No necesariamente súper preciso, te van a caer 300 milímetros, sino va a ser año bueno. Si es un año bueno, invierte en semilla, compra fertilizante y trata de producir lo máximo posible, porque es un año que te va a rendir. Si sé que va a venir un año malo, como hemos tenido varios en los últimos 5 a nivel de todo el país, no gastes en semilla cara, no gastes en fertilizante, sino que trata de sembrar un cultivo que es más tolerante a esas condiciones, pero que todavía lo puedes vender, ¿no? Sorgo, que demostré. Los campesinos en el Bajío rápidamente se han cambiado a sorgo, porque saben que lo pueden vender, y B, porque les cuesta mucho menos en la producción que el maíz. Eso implica, si 100 productores de, no sé, 100 hectáreas se cambian a sorgo, implica que en esa área del país falta maíz, ¿no? Especialmente maíz blanco de consumo humano, que ningún otro país en el mundo produce, ¿no? Entonces, esos son los retos de la política. Pienso que mejorar esas condiciones un poco, y es una discusión muy complicada, ¿no? O si vamos a producción más grande, pero más sofisticada y mejor, o tratamos de mejorar la producción a nivel de campesino pequeño. El problema es que nadie quiere pagar, ¿no? Todo el mundo quiere comer tortilla de maíz criollo, pero no quieren pagárselo. Y en muchos casos ellos, cuando el coyote les compra la cosecha, les pagan el precio de nivel mundial, que es muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en la franja de maíz en Estados Unidos, donde producen mucho más eficientemente.
está muy interesante. Yo quisiera saber si han pensado en cómo romper el sesgo. Usted presentaba la aplicación para lo de las enfermedades, pero sin embargo, bueno, yo vengo de familia de campesinos. ¿Y qué pasa? Que una generación se quedó en que no saben usar la computadora o que no llega la señal, y se está pasando esto, que los que siguen han abandonado el campo. Entonces, ¿cómo acercarse para romper ese sesgo y educarlos para que puedan utilizar esa aplicación? Porque de verdad es fantástica, pero en ese aspecto como que llegamos a toparnos con pared. O sea, les decimos, hay esto, pero no. Los que están a cargo del campo pues no saben utilizarla, y los más jóvenes o han abandonado o es como un reto que habría que ver. Y pues la verdad, felicidades. De hecho yo conocí al CIMID hace unos 7 años, no lo conocía y me encantó cómo trabajaban, y algunas veces sondeando, preguntando en Texcoco si conocían el CIMID, mucha gente aún así no lo conoce. Sí, sí. No lo conoce, se lo juro. Y entonces era así como que yo me quedé encantada cuando conocí las instalaciones. Felicidades. Bueno, un problema básico obviamente es la cobertura todavía, ¿no? Porque aunque ha mejorado mucho, todavía hay áreas montañosas que simplemente no llegan, ¿no? Entonces ahí hay que ver si en el pueblo más cercano, en un sabio o algo así, de acceso funciona, pero la generación es un problema. Hay productores de edad que manejan bien estas tecnologías, ¿no? Entonces, yo siempre decía que el promedio de edad de los productores en México es 57 años, ¿no? Yo tengo 57 años, entonces hace unos años dije, bueno, ¿qué estoy hablando aquí? Porque si yo puedo hacer el trabajo y trabajo con investigación, todas esas cosas, no implica que los productores no lo tienen, pero de pronto no tienen el fondo de educación, ¿no? Hace unos años hubo el problema, creo que un colega de Chapingo decía que creo que solamente el 2% de los productores en México tienen acceso a extensión de alguna forma, sea industria privada, sea gobierno, sea otra cosa. Hoy en día, con Sembrando Vida, algunos de esos programas, eso ha mejorado un poco. Tengo varios colegas que trabajaban con nosotros en el CIMID en los últimos 10 años, que están en áreas rurales ahora y haciendo extensión, ¿no? Entonces requiere cierta inversión. En algunos casos son todos gente joven, ¿no? Entonces ellos pueden hacer el enlace ahí y pueden dar las recomendaciones, ¿no? Pero sí es un problema básico, y en todo el mundo está ese problema que los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo, especialmente en ranchos pequeños, ¿no? Que entiendo muy bien porque yo tampoco quisiera hacer, ¿no? He trabajado muchos años en el campo, es bonito, pero es una vida dura, y encima la gente piensa que estás eliminando la comida que ellos comen. Entonces, ¿Me permite hacer la última pregunta? Quizá a muchos les interesa. Doctor Sonberg, queremos, sí, después de escuchar, sí, yo creo que tenemos mucho que podemos colaborar, y nos podría platicar sobre un poco la forma de colaboración, cómo sería como área de nosotros, tanto como de comunicación. Aquí tenemos gente que trabaja en procesamiento de imágenes, trabaja en procesamiento de lenguajes naturales, trabajan los drones, submarinos, los sensores, que sea. ¿Y cuál es la forma de colaborar entre dos instituciones o dos unidades, o específicamente algún proyecto? Pues sí, bueno, primero, bienvenidos a visitar el CIMID. Si quieren organizar un tour, me avisan y sí, les organizamos eso. Vamos a Entonces eso sería lo primero, y podemos incorporar ahí van a tener contacto con otras áreas, ¿no? Que de pronto puedan dar una plática, y después sería organizar una visita de gente interesada en CIMID, especialmente los biométricos, pero también algunos mejoradores y los economistas, para ver qué se puede hacer. Y tenemos muchos datos sin analizar. Yo creo que tengo 30 terabytes de vuelos de dron
que no hemos tenido tiempo de mirar. La mayoría trabajamos en datos. Sí, que son cosas como detección de enfermedades que nos interesan, ¿no? Hay una enfermedad de maíz aquí que se llama mancha de asfalto. Tenemos algunos vuelos ahí que queremos ver si se puede detectar de forma más o menos automatizada para reducir otra vez el trabajo, ¿no? Y así, varias cosas. Creo que hay bastante interés de ambos lados. Podemos organizar eso. Vamos a organizar con Como ya tienen el contacto con Juan. Sí, entonces o contigo mejor. sí, también. Próximo. Vamos a tener otros cambios en CIMIT y me dijeron ahora que voy a estar en el Data Science Unit, ya no en el programa que estaba antes, donde van a juntar toda la gente que trabaja en este ámbito, que pronto va a ser un poco más fácil, ¿no? Pero sí, una vez que sepan cuándo tienen tiempo para venir, me avisan y les mandamos hay como un programa de cosas para escoger, ¿no? Está el banco de aeroplasma, están los ensayos de campo de largo plazo, están los laboratorios de calidad de trigo, de maíz, ¿no? Donde después de tener las cruzas miran qué tan bueno es la calidad para tortilla, qué tan buena es la calidad para pan, pero obviamente para la industria, para el consumidor es más relevante que otras cosas. Ya pueden escoger y pues organizamos esto. Organizamos los detalles, quizá un evento, bueno, se me ocurre algún lunes que la mayoría no tienen clase, tienen el seminario, y vamos en un camión. En un camión, cuando hay tanto, ¿no? Tal vez, por lo que veo, hay buenos colegas que podrían trabajar ahí. Sí, sí. Yo veo que tienen un gran problema de Big Data. 30 teras no es mucho. No, pero ustedes no. Sí, por eso. Entonces, tienen problemas de acceso a los datos en campo. Tienen problemas de procesamiento de esa cantidad de datos. Tienen problemas de IA, básicamente reconocimiento de patrones y cosas como esas. Y aquí vemos varios colegas que trabajamos en esas áreas, ¿no? Yo creo que tal vez un meet de colegas con colegas de ellos para poder establecer algunas líneas de cooperación sería bastante beneficioso para ambos, para ambas instituciones, ¿no? Y además aquí tenemos unos clusters que tienen muy poco uso. No voy a decir cuáles, pero hay unos que sí. ¿Sí? Sería una forma interesante de poder meternos con esos clusters, ¿no? Sí, eso lo planeamos y ya completamos eso. Bueno, yo creo que ya es tiempo de dejamos al doctor que termine este punto y bueno, tenemos continuación en futuro. Los que les interese, vamos a sacar los datos de los participantes, los profesores interesantes, vamos a organizar y que nos interesa, les pedimos que nos presenten, que puedan contar y luego así. Bueno, muchas gracias.